Ahora nos metemos de lleno en la actualidad. Bueno, pasó de todo obviamente en el Congreso, pero también en la legislatura hubo sesión, hubo pocas durante este año, así que esta la vamos a desmenuzar con el análisis del diputado Matías Barrotavenia, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué pasó ayer en la legislatura? Cuéntenos, que está casi inactiva, ¿no? No solamente comparándola, sino con los temas que habría que hablar, ¿no? La cantidad de gente en situación de calle que va en aumento, bueno, tantas cuestiones que pasan en la ciudad. Sin embargo, la legislatura casi no está sesionando, pero bueno, ayer sí. ¿Qué pasó? Sí, a ver, efectivamente no estamos teniendo tantas sesiones y además, bueno, en la temática de las sesiones lo que se ha tratado hasta el momento ha sido, por un lado, endeudamiento, han solicitado una renegociación de deuda donde ni siquiera aceptaron que nosotros poníamos una condición, que era que esa renegociación sea para que haya mejores plazos o menos deuda, es decir, algo positivo. No lo aceptaron. Ayer vinieron de nuevo también con otra deuda para hacer algunas obras menores en algunos barrios que tienen su controversia también, que esos sapitos. Y después vinieron por un impuestazo, la anterior sesión había sido por un impuestazo que ya los habitantes de la ciudad están sufriendo, tanto en el inmobiliario como en las patentes. Claro, el ABL y las patentes. Y las patentes. Después, bueno, también los vecinos vienen sufriendo, ¿no?, el aumento del subte y demás. Después, bueno, en la sesión particular, y después, bueno, la ley de reiterancia que tiene que ver con poder reprimir y cuestionada desde el punto de vista del derecho, lo hizo muy bien Graciela Peñafort acá en términos de la vulneración de garantías individuales. En la sesión de ayer lo que tuvo la particularidad es que, bueno, había un solo proyecto para tratar, que era este endeudamiento con el BID para realizar alguna de estas obras, y después lo que hubo fue un conjunto de manifestaciones, después declaraciones que habitualmente se hacen de proyectos de los legisladores. En mi caso hice un pedido de informe por el tema del acoso callejero, que vemos que hay un aumento de la violencia, ¿no? Todo este ataque al feminismo y toda esta violencia que se ejerce desde el poder está habilitando comportamientos violentos está habilitando, sí, tal cual. Claro, y entonces, bueno, la preocupación y un pedido de informe para ver qué está haciendo el gobierno de la ciudad con eso. Después algunas declaraciones por cumplirse el aniversario de la ley de contrato de trabajo, del estatuto docente y demás, tratando de poner en valor esa discusión. Y después discutimos cuestiones vinculadas a la violencia que son más de tipo nacionales. Por un lado, bueno, se acerca el aniversario de lo que fue el intento de magnicidio, atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. El 9 de septiembre, claro, sí. Claro, y entonces tenemos un proyecto presentado para que sea declarado el Día de la Violencia Política, que no logramos que se apruebe. Y después también una declaración por el tema de la foto con los genocidas de los diputados o diputadas de La Libertad Avanza, donde en mi caso dije, bueno, yo estoy de acuerdo con que hagamos una declaración de preocupación o de condena, pero nos parece que hay que ir por algo más, que la expulsión de esos diputados por haber ido a hacer esa visita. A algunos les parece que eso es demasiado. Y bueno, y después la legislatura tiene por declaraciones y demás, bueno, hubo muchos que buscaban hablar del tema de lo de Alberto Fernández, que bueno, que todos acompañamos una declaración. Cuando pasa tanto tiempo, la sensación es esta, ¿no? Cuando pasa tanto tiempo y no se sesiona, después cuando se sesiona van todos los temas de coyuntura y se expresan declaraciones desde los diferentes espacios. Pero le quería preguntar, diputado, usted hablaba de, bueno, este aumento, este impuestazo que se viene para los porteños. También se expresó preocupación por el tema de la coparticipación. ¿Lo vincularon con este tema, por lo menos desde el oficialismo, el aumento de impuestos? Porque, bueno, no está llegando, ¿no? Justamente yo en la participación principal que tuve ayer marqué eso, porque digo, a ver, están viniendo acá a poner impuestazos y a endeudarse. Entonces digo, la verdad que son curitas, porque no queremos estar discutiendo lo que pasa de verdad, que es que la ciudad le cayó más de 15 puntos los ingresos que tiene. Y esos 15 puntos de caída tienen que ver con lo que recauda y con lo que le gira el gobierno nacional
por un lado las transferencias no automáticas que bajaron un 40%, sobre todo lo que tiene que ver con el FONI, de esa plata que iba directo al bolsillo de los docentes, y por otro lado porque tanto los impuestos nacionales coparticipables como los de la ciudad están muy asociados a la actividad económica. Más del 80%, casi el 88% de los recursos de la ciudad tienen que ver con ingresos brutos que están día a día con la actividad económica, y la actividad económica está cayendo, cayó 3.6% con respecto al año pasado, pero es un promedio que engaña porque habla de un crecimiento del 80% de lo rural, que tiene que ver con que el año pasado hubo sequía, pero una caída de cerca de 30 puntos en todo lo que tiene que ver con construcción, comercio, actividad industrial, y eso, más la caída de ingresos fenomenal de trabajadores públicos, privados, Sí. y mucho más Sí, los totalmente informales. visible. Sí, esto se nota. Entonces cada vez hay menos plata, pero este gobierno de la ciudad es socio del gobierno nacional. Entonces tenemos un gobierno nacional que destroza la recaudación y que destroza la actividad económica y los ingresos, y un gobierno de la ciudad que encima no está usando lo poco que recauda. Tiene 800.000 millones guardados y sigue y cobra más impuestos, con lo cual en vez de ser contracíclico, de tratar de aportar, está también restringiendo la posibilidad de que haya mayor consumo, y una subejecución enorme de más de 30 puntos en áreas sociales, en cultura, en trabajo, en vivienda, en todo lo que hoy se está necesitando mucho más por toda la quita de derechos que hay del gobierno nacional, ¿no? Diputado, entonces usted lo vincula, este impuesto lo vincula de cierta manera con la caída de las ganancias y de la recaudación en la ciudad. Sí, claramente. A ver, ellos, en general, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy rica, que tiene una capacidad de recaudación muy fuerte, que está asociado con que descrema, es decir, en realidad somos 15 millones de habitantes, hay 3 millones que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, con una frontera que es el Riachuelo y la General Paz, que nos quedamos con la mayoría de la renta, y después el conurbano, que son muchos de ellos los que vienen 2 millones de personas a trabajar a la ciudad, después tiene muchísimos menos recursos porque no tiene esa recaudación. En realidad tendríamos que tener un área metropolitana, como existe en otros lugares del mundo, y que se redistribuyan los recursos de otra manera. Acá la recaudación fundamentalmente lo explica el sistema financiero, es decir, los bancos tributan acá. Sí. Mucha de esa recaudación estaba asociada a la timba financiera, a los LELIQs y demás. Y después, bueno, a que muchas empresas también tributan parte de lo que producen en otros lugares. Uno ve recaudación por petróleo, por cuestiones rurales y demás que no son de la ciudad, pero que se hace el pago de impuestos acá. Todo eso genera una masa de recursos, y después depende del ciclo nacional. Lo que yo mostraba ayer era que cuando gobierna el peronismo, crecen los recursos de la ciudad. Durante el kirchnerismo crecieron exponencialmente porque crecía la actividad económica y crecían los ingresos, por lo tanto el consumo y el mercado interno, y crecían los recursos de la ciudad, y cuando gobierna Macri o cuando gobierna Milei caen esos recursos, y de todas maneras en una y en otra situación, desde Macri, Larreta y Milei, siempre aumentaron las cargas impositivas, sí, y la presión, y meterle la mano en el bolsillo a los porteños. Es decir, la plata que venía del gobierno nacional siempre se encargaron de sacársela por otra ventanilla. Mi compañero Miguel Masip le quiere hacer una consulta. Hola, ¿qué tal? Sí. Buen día, mucho gusto. ¿Qué tal? Bien, lo saco un poquito de tema. Ante la noticia de anoche de vetar la ley de la jubilación, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo ve que va a pasar eso? Bueno, ahí, a ver, primero, claramente, a ver, tenemos un análisis político y uno legal. O sea, desde el punto de vista constitucional y demás, sabemos que el procedimiento ahora es que el presidente tiene la atribución constitucional de poder vetarlo, y el Congreso tiene la posibilidad de insistir con el 2/3 de ambas cámaras. Claro. Eso es un sistema presidencialista fuerte el que tenemos en la Argentina, porque no es solo el presidencialismo que copiamos de Estados Unidos, sino que se lo dotó de otros instrumentos, porque se entendía en ese momento que se venía de todos los conflictos, ¿no?, en términos en las provincias. Entonces el presidente de la Argentina tiene más poder todavía que el de Estados Unidos, no solo con el veto, sino que tiene la intervención de las provincias, tiene los DNU que utiliza mucho Milei y demás. Sí. En este caso tiene esa posibilidad, y juntar los 2/3 no es fácil. Sin embargo, en esta ley fue votada por 2/3 en ambas cámaras, con lo cual, claro, en teoría... En este caso no va a ser complicado, no, en este caso no. No, a ver, en teoría los diputados no deberían cambiar de opinión de un día para otro, de haber decidido
Lo mínimo son 60.000 pesos, es decir, no es que estamos resolviendo el tema de la movilidad jubilatoria, es lo mínimo, es devolverle lo que le robaron en el empalme que hicieron en febrero y el bono que tienen congelado, tratar de actualizarlo, incorporarlo a la jubilación para que llegue a menos de 300.000 pesos, es decir, estamos discutiendo lo mínimo. Bueno, si ninguno cambia de opinión, deberían estar los 2/3 y ahí el presidente no tiene ninguna otra alternativa. Ahora, nos desayunamos con que si bien el PRO acompañó, hoy sale Macri a decir que está en contra y que acompaña el veto, con lo cual no sabemos qué van a hacer esos diputados y eso nos lleva al análisis político, que es como hay muchos diputados del radicalismo, de la coalición cívica, del PRO, de sectores de esos, bueno, de Córdoba y demás, que hablan, dicen algo y después votan otra cosa, que tienen acuerdos medios extraños, que lo que dicen no se corresponde con lo que votan, que a veces sacan fotos que diputado, me parece, hablábamos de esto con mi compañero, me parece que va a depender de la cantidad de escenas o de la calidad de las escenas que tengan Javier Milei y Mauricio Macri, ¿no? Sí, de los cargos y los negocios que le repartan. O no, porque en teoría coincido con lo que dice, no se puede cambiar de parecer en tan poco tiempo y menos en un tema tan sensible, ¿no? Que además no hay lugar a dudas, ¿no? Que se merecen un aumento y que encima es poco, este aumento no es nada. Pero bueno, me parece que va a depender de cuántas veces se junte el ex jefe de gobierno, Mauricio Macri, con Javier Milei y cómo se lleven en esas cenas. A ver, de cuántos cargos y cuántos negocios le reparta. Hasta ahora lo que hemos visto es un esquema donde Milei estaba en el mejor de los mundos, porque Milei no le abría el gobierno a Macri, al contrario, se llevó a la fórmula presidencial que no eran los aliados de Macri, el caso de Patricia Bullrich, y a cambio, o sea, no le estaba dando nada y sin embargo el PRO le votaba todas las leyes. Claro. Ahora Macri empezó un proceso de extorsión de decirle, bueno, yo no te voto, a ver cómo te va, y una pelea por esos fondos y por cargos. O sea, fue realmente muy humillante que alguien que fue presidente haga un acto para pedir cargos en el gobierno nacional y llorar porque no se lo dan porque la hermana del presidente lo trata mal. La verdad que creo que fue muy humillante el lugar en el que se puso y decidió ir por otro camino que es tratar de ejercer la fuerza. Veremos en este camino si consigue lo que él quiere, que obviamente no es el bienestar de los argentinos, ¿no? Diputado, en caso de que se llegue a, espero que no, que se llegue a vetar, ¿cuáles son los pasos a seguir? No, el veto es lo que decía, él tiene 10 días para vetarla, creo que ya lo va a estar haciendo el día de hoy, si no lo hizo, y ahí tiene el Congreso la posibilidad de juntar los 2/3 en ambas cámaras para insistir con la ley. Claro. Mientras que no logre insistir, la ley no va a estar vigente. Una vez que las dos cámaras puedan insistir y sancionar la ley, va a estar vigente y ya no tiene posibilidad de veto. Claro, seguro. Sí, ese es el camino parlamentario. Ese es el procedimiento legal. Sí, seguro. Bueno, le agradecemos mucho. Vamos a hablar en otra ocasión sobre el Código Urbanístico, que yo creo que es lo que más va a dar que hablar en la legislatura los próximos meses. Vamos a hablar sobre este, que es muy grande, ¿no? Más de 2.500 páginas. Así que vamos a charlar otro día. Ellos quieren acelerar el tratamiento, seguramente van a buscar despacharlo en menos de 15 días y después, bueno, habrá instancias de, si logran esa aprobación en primera instancia, después vendrá una audiencia pública y el intento de votarlo en diciembre, así que va a ser muy importante la participación en esa audiencia pública y bueno, y la discusión que logremos que se lleve a los barrios y demás, que ya el anterior código provocó muchas reacciones, bueno, esta es la oportunidad de esa movilización para lograr un código mejor. Sí, tal cual. Va a ser una gran contienda esta, la que se va a dar sobre el Código Urbanístico. Muchas gracias por contarnos sobre la sesión de ayer y también sobre este tema, que es el tema del día y es necesario poder abordarlo. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.